Buenas noches, me presento. Mi nombre es Steven González. Soy estudiante de Marketing y Negocios Digitales de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia de segundo semestre. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la fase 2 del curso de microeconomía, en el que vamos a hablar de economía como ciencia y sus principios básicos. El contenido, que en el contenido vamos a hablar de qué es la economía, cómo se considera la economía social, principios fundamentales de economía, vamos a dar algunos ejemplos, vamos a hablar de microeconomía, macroeconomía y cuál es su importancia. Eh, Iniciamos dando como una breve definición del concepto de economía. Eh, Iniciamos dando como una breve definición del concepto de economía. La economía habla desde una ciencia social eh, que estudia la administración de recursos escasos para satisfacer las necesidades infinitas. Se centra en el proceso de la toma de decisiones, como los individuos, las empresas y el Estado eligen cómo producir, contribuir y qué consumir. Entonces, en esta parte de la economía, miramos que es una de las satisfacciones sociales más fuertes que se tienen, sino, pues, por decir, es como la forma en la que el concepto habla de cómo los individuos, las personas, organizaciones, tanto pequeñas como grandes, eligen darle prioridad a cómo distribuir, consumir o pues producir la mayoría de sus elementos, de sus, de sus, pues de los elementos de consumo. ¿Por qué se considera una ciencia social? Se define como ciencia social ya que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos destinados a la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas limitadas. No se trata solo de dinero, es social porque estudia a las personas, analiza cómo nos comportamos en tres momentos clave. Hablamos de la producción, que es cuando decidimos fabricar o qué servicio ofrecer. Hablamos del proceso de distribución, que es cómo hacemos para que estos productos les lleguen a las personas. Y hablamos del espacio de consumo, que es cómo elegimos qué comprar según nuestras prioridades. Acá hablamos pues en un gran espacio de la ciencia social, desde estos diferentes espacios de producción, distribución y consumo, que pues pueden ir variando. Continuamos hablando de los principios fundamentales de la economía. En los principios fundamentales de la economía, en primero de los principios hablamos de cómo las personas enfrentan las decisiones. Las personas deben elegir entre varias opciones porque los recursos son limitados. Por ejemplo, un estudiante puede decidir si gastar su dinero en ropa o en materiales para estudio. Entonces, en este primer principio de la economía, podemos ver cómo dependiendo del objetivo de las personas, las empresas o inclusive de los mismos gobiernos de los países, podemos decidir entre qué comprar, qué darle prioridad y pues a qué otras cosas no. En el segundo vamos a hablar de las personas responden a incentivos. Entonces, las decisiones cambian dependiendo de los beneficios o recompensas que se obtengan. Por ejemplo, si una empresa ofrece descuentos, muchas personas se sienten motivadas para comprar más productos. Es como uno de los espacios en donde se crea la oferta y pues los incentivos, como allí mismo lo menciona, para aumentar el consumo de las personas. También hablamos del costo de oportunidad como principio fundamental de la economía. El costo de oportunidad es aquello a lo que renuncio cuando se toma una decisión. Ejemplo, si decides trabajar en lugar de estudiar, el costo de oportunidad sería el tiempo y aprendizaje que pierdes al no estudiar. Es como decidir qué decisión tomar en estos aspectos. ¿Listo? El comercio puede beneficiar a todos cuando las personas o países intercambian bienes y servicios. Ambos pueden beneficiarse. En el ejemplo colocamos acá que digamos un país puede producir café y el otro tecnología. Al intercambiar estos productos, ambas necesidades se satisfacen y pues se crea como una potencia entre estos dos países. Ya abarcándonos en el principio de la economía, desde la microeconomía y la macroeconomía, hablamos de que el concepto de microeconomía
Es la rama de la economía que estudia cómo toman decisiones económicas los individuos, las familias y las empresas, y cómo estas decisiones influyen en la oferta, la demanda, los precios de los bienes y los servicios en el mercado. En el ejemplo tenemos que cuando se decide comprar productos con su dinero y la empresa fija el precio del producto para vender más. Entonces, los principios de microeconomía son los espacios individuales de empresas que influyen pues en cambios en la economía pues y en el mercado. Uno de los principios de los ejemplos también que tenemos acá es cómo una empresa fija el precio de su nuevo producto. Where an company sets the price of the one's products. Tenemos las diferencias entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es una perspectiva individual, evalúa la producción individual de una empresa, estudia actores económicos concretos, lo podemos definir como el microscopio dentro de la economía, porque mide espacios donde son solamente individuos y personas generalmente. En la macroeconomía es una perspectiva más general, evalúa la producción total de un país o población, estudia actores económicos globales como la escasez del mercado, el Producto Interno Bruto, entonces es donde ya se intervienen muchos más factores económicos para tomar pues decisiones de gobierno también dentro de un país. La macroeconomía, desde la parte de concepto, es la rama de la economía que estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, analizando variables generales como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, las políticas económicas de un país. En el ejemplo tenemos que la macroeconomía es el estudio del aumento de los precios de un país, como sería la inflación o el nivel de empleo en toda su economía. El Producto Interno Bruto, PIB, digamos, se podría determinar dentro de la macroeconomía como el crecimiento económico anual de un país. Gross Domestic Product, a Country Annual Economic Growth. Ya son como los conceptos macroeconómicos, es decir, los conceptos grandes, pues dados dentro de la economía, en los cuales se intervienen pues diferentes variables de diferentes generalidades de un país. Esta sería mi presentación. Muchas gracias. Que estén muy bien.